Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Soy el hermano Zen Espíndola y en esta oportunidad vamos a hablar con respeto a Primera de Timoteo. Y vamos a empezar por el capítulo 1. Timoteo quería renunciar y la primera preocupación de Pablo era animarle a que se quedara y acabara la tarea. Casi todos los obreros han querido tirar la toalla en alguna ocasión o otra. Siempre es demasiado pronto para darse por vencido. En este capítulo, Pablo anima a quien, al joven Timoteo, al recordarle que su posición ante Jehová y de que Él le llevará a la victoria. Punto número 1. Jehová te ha confiado un ministerio. Del capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 1 al 11, mi hermano. Timoteo no estaba en Efeso porque Pablo lo pusiera allí. Fue Jehová quien le confió un ministerio en esa importante ciudad. Así como Jehová había encargado un ministerio en manos de Pablo, en el verso 11, le había dado a Timoteo una mayordomía especial y esperaba que fuera fiel. Edificación de Jehová. En el versículo 4, una mayordomía de Jehová. Los falsos maestros en Efeso ministraban su programa, no una mayordomía que le diera Jehová. La primera responsabilidad de un administrador es ser fiel a su maestro. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 7. Habían falsos maestros en Efeso que trataban de hacerse nombre para sí mismos como maestros de la Escritura, que no sabían de lo que hablaban. Se alejaron de la verdad, de la palabra, y daban oído a fábulas. Por eso, hermano, en el verso 4, interminables genealogía provocando más preguntas de las que podían contestar. ¿Qué cuadro de algunos maestros de hoy? Sus ministerios no edifican a los salvos ni a la congregación local, sino que en lugar de eso promueven argumentaciones y divisiones. Hermano querido, en el verso 5, Pablo contrasta a los falsos maestros y sus ministerios con el verdadero mayordomo de la gracia de Jehová. El objeto del mayordomo de Jehová es ver que las personas se amen una a otra con un amor que viene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Pero estos falsos maestros promovían ¿qué? Divisiones interminables y charlas vacías. Pero estos falsos maestros, como dijimos, promovían divisiones interminables y charlas vacías. Pablo le explica a Timoteo la significación de la Escritura. Jehová no nos dio la Escritura para salvar a las personas, destaca Pablo, sino para mostrarle cuánto necesitan ser salvos. Debe haber un legítimo uso de ella. Romanos capítulo 7, versículo 16.
Hermanos queridos, en los versos 9 al 10, Pablo menciona una lista de pecadores que están convictos y condenados por la Escritura. Si comparamos esta lista con Éxodo capítulo 20, veremos que incluye prácticamente los 10 mandamientos. Jehová le encomendó a Pablo y a Timoteo un evangelio glorioso, no un sistema de costumbre. Segunda de Corintios, capítulo 3 al 4, sana doctrina. Verso 10, literalmente significa enseñanza saludable. Esto es enseñanza que promueve la salud espiritual. Nuestra palabra higiene proviene de esta palabra griega. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y capítulo 4, versículo 3. Tanto como Tito, del capítulo 1, versículo 9, versículo 13 y capítulo 2, versículo 1 y 2 y 8. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, Pablo advierte que la falsa enseñanza comerán como gangrena. El doctor Lucas debe haber apreciado la mucha referencia de Pablo a la ciencia médica. Punto número 2. Jehová te capacitará para que haga tu trabajo. Pablo se pone como ejemplo de alguien que Jehová ha capacitado por gracia para servir eficazmente. La palabra ministerio en el verso 12 es diaconía, en griego, de la cual procede nuestra palabra castellana, diácono. ¿Y qué significa esto? Significa un siervo. Timoteo estaba preocupado porque pensaba que era demasiado joven y le faltaban las cualidades necesarias para el ministerio. Mírame, le dice el apóstol Pablo, fui blasfemo y asesino antes de que Jehová me salvara. Si la gracia de Jehová puede hacer de un asesino un misionero, también puede hacer que tenga éxito. Pablo siempre tenía cuidado de dar a Jehová la gloria por su vida y ministerio. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Cualquiera que sirve al Señor, y todos los creyentes deben ser siervos. Necesitan depender de la gracia de quién, hermano, de Jehová. Somos salvos por gracia, eso dice la Escritura. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Pero también servimos mediante la gracia, como dice Romanos capítulo 12 versículo 3 al 6. En el versículo 14, Pablo menciona 3 fuerzas motivadoras en la vida. Vamos a ver. 1, la gracia. 2, la fe. 3, el amor. Su amor por Cristo y por los pecadores perdidos le impulsaba a trabajar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Su fe en Jesús le daba poder. Efesios capítulo 1 versículo 19. Y la gracia de Jehová obraba en su vida, capacitándole para servirle a él. Hebreos capítulo 12 versículo 28. Pablo consideraba su salvación un modelo, ejemplo de lo que Jehová haría por los pecadores perdidos, especialmente por su amada Israel. Los incrédulos de hoy no son salvos
de la manera en que Pablo lo fue. O sea, al ver una luz y oír una voz, sino que son salvos por la gracia, por medio de la fe, a pesar de sus pecados. El pueblo de Israel se salvará un día, en el futuro, así como Pablo se salvó en el camino a Damasco. Verán a Jesús y se arrepentirán, creerán y serán cambiados. En el versículo 15 tenemos el primero de las varias expresiones de la palabra fiel, hermano querido, de la palabra fiel, que Pablo señala. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, Tito, capítulo 3, versículo 8. Se piensa que estos son dichos de profetas del Nuevo Testamento, que resumían enseñanza importante. Los primeros salvos no tenían el Nuevo Testamento. Escrita en la cual referirse, citaban estas expresiones como afirmaciones y autorizadas de la fe. En tercer lugar, hermano querido, Jehová te ha equipado para la batalla. Desde el capítulo 1, versículo 18 al 20. La vida del salvo en Jesús no es un patio de juego, es un campo de batalla. Jehová reclutó a Timoteo como un buen soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Pablo le recuerda al joven pastor de su ordenación años atrás. Es evidente que algunos de los profetas de la congregación local habían recibido instrucción. ¿De quién? Del Espíritu Santo, para apartar a Timoteo y ordenarle para el servicio especial. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Jehová no te llama sin primero equiparte. Le estimula a Pablo el hecho de que su espíritu te selló, es prueba de que Jehová te ayudará a salir delante en la batalla que se avecina. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Timoteo debía usar la palabra de Jehová como una afilada espada de dos filos. ¿Para vencer a quién, hermano querido? Para vencer a Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 4, versículo 12. No es suficiente, sin embargo, tener la doctrina correcta. El buen soldado también debe tener la vida correcta, fe y buena conciencia. Versículo 19. Pablo menciona la conciencia varias veces en sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Versículo 19. Capítulo 3, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Tito capítulo 1, versículo 15. La palabra conciencia es de origen latino y significa conocer, con. La conciencia es el juez interno que da testimonio de nuestras acciones. Romanos capítulo 2, versículo 15. Esto es posible que el creyente mantenga una doctrina ortodoxa mientras que vive en pecado oculto. Y ese es el camino para el naufragio espiritual. Desechar la conciencia
es abrir la puerta al pecado y a Satanás. Una conciencia pura se convierte en una conciencia contaminada. A fin de cuentas, llega a ser una conciencia encasillada, sin nada de sensibilidad espiritual. Pablo menciona 2 hombres de Efeso que tal vez le causaban problemas a Timoteo. Uno de ellos era Himeneo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7. El segundo era Alejandro. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Estos 2 hombres pertenecieron a la congregación efesia y Pablo les disciplinó debido a su blasfemia. Probablemente su enseñanza de falsa doctrina. La palabra aprendan en el versículo 20 significa aprendan mediante la disciplina, sugiriendo que Satanás lidiará con ellos mediante circunstancias adversas. No era fácil para el joven Timoteo enfrentar a estos hombres con la verdad de Jehová, pero tenía que hacerlo para preservar la pureza y el poder de la congregación. Habría menos doctrina falsa si los cristianos hubieran resistido a los falsos maestros de ayer. Hermano querido, estamos hablando con respeto a Primera de Timoteo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Que el Señor lo llene con su Espíritu Santo. Soy el hermano Zen Espíndola y que el Señor lo siga fortaleciendo y lo llene con su presencia. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas.